la verdad. ¿Este pacto de silencio podría incluir a los militares que están bajo proceso, presidente? ¿O por qué participarían ellos en una situación así? Y la otra pregunta sería, estas ONGs, el PRO, Tlachinolan, han sido históricamente organizaciones que han hecho un trabajo muy loable en favor de los derechos humanos. Históricamente han documentado violaciones graves a derechos humanos en distintos sexenios, Calderón, Peña Nieto, anteriormente. ¿Cuál interés pueden tener ahora en no hacerlo como lo hacían antes? Pues puede ser por vinculación con organismos internacionales. Por ejemplo, quienes han promovido más esta versión de que fue el ejército son integrantes de organizaciones de derechos humanos de la OEA. Estamos hablando aquí de la OEA. ¿Qué confianza le podemos tener? Hay una, ¿cómo se llama la de derechos humanos de la OEA? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben quién fue secretario general? Ejecutivo. Secretario ejecutivo. Álvarez y Casa, que es uno de los más acérrimos adversarios nuestros del bloque conservador, un falsario. Ese fue. Y en ese entonces suscribieron acuerdos Tlachinola, el PRO, con el gobierno del licenciado Peña Nieto. Acuerdos. Para que vinieran los expertos internacionales. Ah, sí. Con el acuerdo. Así es. Hicieron esos acuerdos y no sé si en su momento informaron a los padres. Pero hay otras cosas. Ellos, por ejemplo, asesoraron a los que estaban presos por la desaparición de los jóvenes, argumentando de que habían sido torturados. Y sí, algunos fueron torturados y se demostró, pero otros no. Y sí participaron. Y cuando los dejan libres por la supuesta tortura, estos organismos de derechos humanos que tú mencionas, celebraron la resolución del juez de dejarlos libres. Por eso nos ha costado más trabajo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Qué tratos tienen con las autoridades locales de Guerrero para desviar la atención y orientar todo al ejército y ya no seguir hablando de las autoridades locales? El presidente municipal de Iguala ya no está acusado por la desaparición de los jóvenes, está acusado por otros delitos. Y así otras autoridades. Y ya todo fue el ejército, fue el ejército. Eso es lo que nos genera desconfianza. Y lo otro, que es menos grave, es el sectarismo. En estos casos es menos grave. El sectarismo lleva a cometer errores graves en una organización social, incluso en una guerrilla. Por sectarismo se enfrentan compañeros. Entonces, si se tiene una idea, que yo respeto, pero no comparto, de que
por antonomasia, el ejército es autoritario y reprime y no se toman en cuenta otra serie de factores, pues fue el ejército. Nada más que yo conozco la historia de México, conozco la historia del ejército mexicano, conozco la historia de otros ejércitos. Y para empezar, en el caso de México, nuestro ejército viene del pueblo. Aquí en México, y esto es bueno que se sepa, porque no se conocía, los 26, 28 generales de división en activo. ¿Cuántos almirantes hay en activo? 14. No pertenecen a la oligarquía de México. No son ricos. No es lo que sucede en otros países que no quiero mencionar para no herir susceptibilidades. El ejército mexicano, la Marina, se forma del mismo pueblo, se constituye con la participación del pueblo. Se lo decía yo a los padres de Ayotzinapa. Los soldados son de las comunidades donde ellos viven, donde viven los muchachos que lamentablemente están desaparecidos, donde de donde son los que estudian en las normales rurales, los que estudian en Chapingo, como conozco todas las comunidades de Guerrero y de Oaxaca y todas las comunidades pobres de este país, pues sé de lo que se trata. Por eso digo de que el soldado es pueblo uniformado. Entonces, además, cuando han cometido errores, pues es por órdenes de la autoridad civil. Entre otras cosas también es importante aclarar que yo no acepto otorgar impunidad a nadie, ni a mis hijos, ni a mis familiares, porque yo no estoy aquí para encubrir, para convertirme en cómplice. No me eligieron para eso. Además, en el caso de que se demuestre que son soldados los que desaparecieron a los jóvenes, ¿por qué vamos a ocultarlo? En el supuesto de que hayan sido soldados, tienen que ser castigados. Si los que están, los 17, no se les ha probado que haya sido por la desaparición, están ahí por omisión y por posible vinculación con la delincuencia organizada, pero están ahí. Pero lo que hicieron ellos, aún que se tratara de más elementos del ejército, soldados, oficiales, eso no puede significar manchar a una institución como la Secretaría de la Defensa. Se castiga, y esa convicción la tengo yo y la tiene el general secretario. O sea, el que comete un delito
en las Fuerzas Armadas se castiga, no se encubre a nadie, sea quien sea. Esto lo hace Marina y lo hace la Defensa. Entonces, por eso también es importante, porque esta opinión que yo estoy emitiendo la comparte mucha gente. Si vemos lo que dice el pueblo, la opinión que tiene el pueblo o la mayoría del pueblo sobre Marina y sobre la Defensa, vamos a poder constatar que no necesariamente es mala. Y esto también lo digo porque escuché a un ministro de estos cuyo nombre es preferible olvidar, diciendo que lo mío es un capricho, lo de querer reformar el Poder Judicial, porque ellos no aceptaron que la Guardia Nacional perteneciera a la Secretaría de la Defensa y que por eso me enojé. Claro que quiero que la Guardia Nacional pertenezca a la Defensa, pero ¿por qué? Porque la Guardia Nacional nos costó mucho trabajo constituirla, tiene 120,000 elementos y no queremos que pase lo que sucedió con la Policía Federal que manejaba García Luna. Porque ¿qué preparación tenía García Luna? Entró al CISEN, al Centro de Espionaje, conocido como CISEN, exactamente cuando entra Salinas. Él entra en 1989. Ya quisiera yo que fuese muchísimo antes, ¿no? De siglos ya, historia pasada, porque es muy tenebrosa esa historia. Pero él comienza en 1989, se forma en el CISEN, en el Centro de Espionaje. A él es el que mandan a buscar al segundo tirador cuando el asesinato de Colosio. Y luego sigue ascendiendo y llega a ser secretario de Seguridad Pública. ¿Con qué doctrina? ¿Con qué profesionalismo? Nada. Ambición por el poder y ambición por el dinero. Entonces, no queremos que pase eso con la Guardia Nacional. Queremos que sea una rama de la Secretaría de la Defensa para encargarse de la seguridad pública y proteger a los mexicanos.